Las reacciones químicas las podemos clasificar en diferentes tipos para que se nos facilite el poder predecir los productos que se van a formar en estas reacciones químicas. Las podemos clasificar de acuerdo con la energía de la reacción y también las podemos clasificar de acuerdo con la estructura o la reestructuración de sus átomos en los enlaces. Vamos a empezar la segunda clasificación de acuerdo a su reestructuración de los enlaces. De acuerdo a cómo se reestructuran los enlaces de las reacciones químicas, estas se pueden clasificar en varios tipos. El primero de ellos, de acuerdo con la estructura de sus átomos, se llama reacción de formación o también se le conoce como reacción de síntesis. Voy a utilizar letras primero para que la puedan visualizar y luego daré algunos ejemplos de cada una de ellas. La primera, que es la formación o síntesis, se caracteriza de que se van a combinar, o sea, los reactivos de la reacción van a ser dos o más sustancias simples y estas sustancias al combinarse van a formar una sustancia más compleja, por ejemplo, la sustancia AB. ¿Cómo sé que se está realizando una reacción de síntesis? Porque el único producto de la reacción va a ser uno solo. Tenemos un solo producto de la reacción. Esas reacciones de síntesis son las que empezamos a estudiar con la combinación de elementos, por ejemplo, en la tabla periódica. ¿Qué pasa si combino el hidrógeno con el oxígeno? Es una reacción de síntesis. Entonces, reacción de síntesis, sustancias simples se combinan para formar una sola sustancia más compleja. Por ejemplo, el ejemplo que veíamos en el día de ayer es el hierro en estado sólido se combina con el oxígeno del aire en estado gaseoso y esta forma un solo compuesto que es el óxido de hierro 3. Observen cómo aquí en este ejemplo lo que tenemos es una sola sustancia que se forma a partir de elementos más simples. De hecho, una formación estrictamente hablando es cuando se combinan los elementos que forman un compuesto en sus estados estándar. O sea, su estado estándar es como se encuentran en la naturaleza esos compuestos. Entonces, esta es la primera tipo de reacción. Es muy simple, son la que vamos a empezar a realizar con su tabla periódica. El segundo tipo se le conoce como descomposición y es un caso contrario a la reacción de síntesis. O sea, es la reacción contraria a la reacción de síntesis. Aquí la sustancia AB, que es una sustancia que es compleja, se descompone en sustancias más simples. Por ejemplo, la sustancia A más la sustancia B. Esta es una descomposición. Un ejemplo clásico es la descomposición del agua. O sea, si yo tengo agua en estado gaseoso, esta la puedo descomponer aplicando energía en hidrógeno en estado gaseoso más oxígeno en estado gaseoso. Observen cómo aquí esta es la reacción inversa a la reacción de síntesis. Aquí se está descomponiendo un compuesto en sustancias más simples. Pueden ser sus elementos o puede ser algún elemento y algún compuesto más simple. El tercer tipo de reacciones químicas se le conoce con el nombre de sustitución simple, es una sustitución. En la sustitución simple, lo que tenemos es que la sustancia se caracteriza porque los reactivos de la reacción es un elemento de la tabla periódica se combina con un compuesto más complejo. Y esta sustancia o elemento que tenemos de la tabla periódica, se llama sustitución porque toma el lugar del elemento equivalente en el compuesto. ¿A qué me refiero con elemento equivalente? Es que si este es un metal, o sea, un positivo, va a sustituir al positivo. Sin embargo, si el elemento libre es un negativo, va a sustituir al elemento negativo en el compuesto que se forma. Entonces, la característica, pues, de la sustitución simple es que el elemento suelto o solo va a tomar el lugar de su equivalente en el compuesto y lo va a sustituir liberándolo, dejándolo libre. Entonces, lo que voy a tener aquí es la sustancia AC más B
que se liberó. Esta sería una sustitución simple. Un ejemplo es la reacción de todos los metales del grupo 1A, del grupo 2A, con agua. Por ejemplo, si hago reaccionar yo al átomo de sodio, ¿sí?, que es un elemento que está en el grupo 1, si lo hago reaccionar con el agua, voy a hacer que el sodio sustituya al hidrógeno y lo libere. Esta agua es igual que si le escribimos como HOH. Vean cómo aquí el sodio puede tomar el lugar del hidrógeno y luego este hidrógeno lo libera. Entonces lo que vamos a tener en la reacción es el sodio que entra en el lugar del hidrógeno y toma su posición y nos genera el NaOH. Y el hidrógeno, que es el que se desprendió, pues se desprende en forma de gas. Esta flechita hacia arriba indica también que se desprende en forma de gas. Esto quiere decir que es una sustancia gaseosa. Esta es una reacción clásica para, la voy a poner, la reacción total para los elementos del grupo 1A y el grupo 2A con las moléculas de agua. Entonces, es una sustitución simple. ¿Por qué? Entra en el lugar del hidrógeno y lo libera. Entonces, lo que tenemos aquí es que el sodio más el agua produce el NaOH, que es el hidróxido de sodio, más la liberación del hidrógeno en forma gaseosa. Aquí tendríamos que balancear la ecuación para que quede la ecuación correctamente escrita. Pero aquí sí me interesa que mencionar que el elemento que va a sustituir al otro elemento, pues tiene que tener unas características especiales. O sea, los elementos no todos pueden sustituir a todos. Para eso tenemos una tabla. La voy a mostrar aquí. Es una tabla de series de actividad. O sea, aquí los elementos los vamos a utilizar en clase. Aquí los elementos están ordenados en base a que si el elemento está más en la parte de arriba, todos estos de arriba pueden sustituir a los que están abajo. O sea, por ejemplo, el litio puede sustituir al potasio, pero el potasio no puede sustituir al litio. Entonces, la serie de actividades me da un ordenamiento tanto de los elementos metálicos como los elementos no metálicos, para yo poder predecir si el elemento puede sustituir al otro elemento que esté en el compuesto. Por ejemplo, en el caso anterior, nosotros combinamos el sodio. El sodio está en esta posición. Y el sodio pudo entrar y liberar al hidrógeno porque el hidrógeno está en una parte más baja en la serie de actividad. Entonces, para saber yo si la reacción se puede llevar a cabo, tengo que comparar con la serie de actividad. Si el elemento que voy a sustituir está más abajo que el elemento con el que voy a sustituirlo, se puede llevar a cabo la sustitución. Si no, no se puede hacer. Lo mismo sucede para los elementos no metálicos. Entonces, la reacción pues de sustitución simple se lleva a cabo siempre y cuando el elemento pueda sustituir al otro elemento que está en el compuesto. Es el tercer tipo de reacciones que se llama sustitución simple. Existe otro